Hola patronartista, seguimos aprendiendo crochet tunecino con un punto muy sencillo y que además nos da mucho juego. Como siempre, no solo lo aprenderemos a hacer, también aprenderemos a hacer aumentos y disminuciones, aprenderemos pues todo lo necesario para poder adaptarlo a cualquier prenda. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, y vamos a ponernos manos a la obra con este precioso punto de crochet tunecino. Y lo primero que voy a explicaros de este punto es, bueno, las lanas que he utilizado tanto para esta muestra como las que voy a utilizar para el resto del tejido, que es esta. Bueno, la verdecita es una lana merino más o menos un 99% y como un 1%, quizá entre un 1 y un 2% de seda, ¿vale? Es una lana como muy especial, es de más o menos 4,5 de grosor y la he tejido con un gancho de 5,5 y ya veis que subiendo así el gancho nos queda un poco calado el punto. Al final del vídeo hablaremos sobre cómo a este punto le afecta el cambio de grosor en el gancho. Y para hacer ese experimento y poder hablarlo luego, he traído aquí una lana que es una lana 100% algodón mercerizado, ¿vale? Que es de más o menos 2,5 de grosor y que vamos a tejer con un 4,5. Ya veis todo lo que subimos, 2 milímetros vamos a subir, para que podáis ver cómo podemos crear efectos diferentes, como de cara a primavera podemos usar algodones con ganchos más gruesos para conseguir efectos pues un poquito más fresquitos. Nos vamos a poner manos a la obra con ello. Bueno, y para empezar lo que vamos a hacer es montar nuestra cadena. ¿Cuántos puntos hay que montar en la cadena? Bueno, pues los que necesitéis. Nos da igual si es un número par, un número impar, no hay múltiplos ni nada por el estilo. Con lo que, como veis, empezamos bien, de forma facilita. Voy a montar una cadena suficiente como para que podáis ver unos cuantos puntos. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente aquí. Vamos a hacer el primer punto. Para el primer punto lo que vamos a hacer es una cadena. ¿Vale? Vamos a volver a introducir el gancho en la segunda cadena a partir del gancho, tomar hebra y sacar, y ahora vamos a tomar hebra y vamos a sacar los dos puntos del gancho. Con esto lo que hemos hecho es generar altura, ¿vale? Es como un sustituto de un primer punto. Ahora vamos a tomar hebra, vamos a irnos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto de crochet tunecino o un punto doble de crochet tunecino, ¿vale? Como veis, tomamos hebra, introducimos en la cadena, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos dos bucles del gancho y vamos dejando el resto en el gancho. Tomar hebra, introducir, tomar hebra y sacar, tomar hebra y sacar dos bucles del gancho. Por aquí os voy a dejar el enlace a una explicación más larga de este punto. Bueno, vamos a seguir haciendo esto. Tomar hebra, introducir, tomar hebra y sacar dos hasta, ¿vale?, llegar al final de esta vuelta. Bueno, como veis ya he llegado al final de la primera pasada de la vuelta y vamos a hacer la segunda. Para ello tomamos hebra y sacamos un bucle, luego tomamos hebra y sacamos dos y vamos de dos en dos hasta el final de la vuelta, como hacemos normalmente en tunecino básico y en casi todos los puntos de crochet tunecino. Bueno, pues ahora sí que ya tenemos la primera vuelta. ¿Cómo vamos a hacer la segunda vuelta? Bueno, es muy sencillo. Para empezar, en el primer punto vamos a apretar un poquito así, vamos a tirar de la hebra y vamos a introducir el gancho por esa hebra, ¿vale?, frontal que tenemos justo en el punto de debajo. Vamos a tomar hebra y sacar, vamos a tomar hebra ahora y sacar los dos bucles del gancho. Ahora vamos a irnos al primer hueco entre el primer y el segundo punto, ¿vale? A ese primer hueco. Tomamos hebra y hacemos ahí un punto doble o punto alto de crochet tunecino. Y ahora vamos a ir haciendo un punto doble o alto de crochet tunecino aquí, en cada hueco, entre puntos, hasta llegar al penúltimo hueco, ¿vale? En el último no vamos a hacer nada. Ya os explicaré el porqué, así que vamos a ir a los huecos y vamos haciendo esos puntos. Bueno, yo ya estoy llegando aquí al final, ¿veis? Este es el penúltimo hueco, tenemos ahí el penúltimo y luego aquí el último, así que nos quedamos en el penúltimo. Hacemos y ahora en el último punto lo que hacemos es un punto tunecino alto o doble aquí al final, ¿vale? Cuando decimos final, normalmente lo que queremos decir es que se cogen las dos hebras esas del final. Y ahí hacemos ese punto, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues igual que antes, tomamos hebra y sacamos un bucle y ahora tomamos hebra y vamos de dos en dos hasta llegar al final.
Ir de 2 en 2 no significa sacar 2 puntos. Como veis, sacamos un solo punto, ¿vale? Más la hebra que se genera cada vez que sacamos un punto. Bueno, y ahora vamos con el siguiente punto de la repetición, ¿vale? La repetición son 2 vueltas, la que acabamos de hacer ahora y la vuelta que vamos a empezar. Empieza exactamente igual. En este primer punto nos bajamos abajo a la hebra, introducimos gancho, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2 bucles. Y ahora nos vamos a ir, en lugar de al primer hueco, al segundo hueco, ¿vale? Y ahí vamos a hacer un punto tunecino alto o punto doble, que es el mismo que hemos hecho en las otras 2 vueltas. Así. Vamos haciendo en cada uno de los huecos. Y esta vez sí que vamos a llegar hasta el último hueco. Bueno, como veis ya estoy terminado y en este caso sí que en este último punto, en este último hueco, vamos a hacer un punto alto. Y ahora sí que en el último punto hacemos un punto tunecino doble o alto final. Ahí lo tenemos. Bueno, y ahí tendríamos nuestra tercera vuelta. Y ahora vamos a hacer la segunda pasada de la vuelta y para ello vamos a tomar hebra y sacar un bucle y vamos a ir sacando de 2 en 2 bucles hasta llegar al final de nuestra vuelta. Solo que voy a dejar preparadas cosas para la vuelta de aumentos y disminuciones, que va a ser la siguiente, donde voy a explicarla. Entonces aquí ahora, por ejemplo, voy a sacar 3 bucles, ¿vale? Y esto, como si dijéramos, forma parte de una disminución. Voy a seguir tejiendo y aquí voy a hacer una cadenita en medio, ¿vale? Para dejar también preparado para aumentos y disminuciones. Vale, voy a seguir tejiendo con normalidad y vamos a llegar aquí al último punto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, como hemos dicho, era la repetición de 2 vueltas, la segunda que hicimos y la tercera. En la segunda, ¿dónde empezamos? Bueno, empezamos en el primer hueco, así que vamos a hacer nuestro primer punto, el de orillo, y ahora el siguiente lo vamos a hacer, como decíamos, ahí en ese primer hueco. ¿Por qué? Porque ahora nos toca en el primer hueco. Y ahora vamos a llegar al momento en el que hacemos aumentos y disminuciones. Bueno, hemos dejado por ahí listo unos huecos para hacer aumentos y disminuciones, pero antes quiero deciros que no hace falta usar esos huecos, ¿vale? Tenemos 2 opciones. Voy a hacer un punto más. Como veis aquí tengo un hueco normal y aquí tengo un hueco que es donde he hecho ese aumento o disminución. Bueno, tenemos 2 opciones. Una es no preparar nada en la vuelta anterior y hacer en el mismo hueco 2 puntos altos, ¿vale? Como veis ahí. O hacer algo en la vuelta anterior e ir ya dejando hueco, ¿vale? Y luego ya utilizar ahí ese hueco más amplio para hacer los 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de un modo o de otro? Como podéis ver, el hueco que nos queda en la vuelta anterior es diferente. Aquí nos queda menos hueco y aquí nos queda más hueco, ¿vale? Y los puntos se nos separan un poquito más. Aquí están como un poquito más juntos. Entonces, dependiendo de lo que queramos o el efecto que queramos conseguir, pues nos merece más la pena uno u otro. A mí me suele gustar más este porque es como que se nota menos que pasa algo. En este parece que hay ese hueco, algo queda raro. Pero hay veces que queremos crear un dibujo a la hora de, porque va un aumento encima de otro y queremos que cree como un dibujo muy claro, entonces hay veces que nos interesa dejar esos huecos. Entonces, bueno, pues en esos casos lo haremos así. Entonces vamos a ir ahora hasta aquí donde tenemos la disminución. Y con esto, como veis, ya tendríamos una disminución hecha. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos hueco entre puntos, ese hueco nos lo saltaremos. Pero tenemos también la opción de hacer un punto aquí, saltarnos un hueco y hacer otro punto en el siguiente, con lo que también habremos disminuido, ¿vale? Y tampoco se notará demasiado. Sí que notaremos que aquí hay un hueco un poquito mayor, ¿vale? Pero a la hora de cerrar en la siguiente vuelta, bueno, pues no se notará demasiado. Y otra diferencia es que, como veis, aquí se verá algo como que se cierra y en este caso, ¿vale? La vuelta anterior queda exactamente igual a las anteriores, ¿vale? No vemos nada diferente. Aquí sí que vemos algo un poquito diferente. En este caso lo que haríamos es, aquí no contaremos como que hay hueco y seguiremos tejiendo con normalidad, ¿vale? Como veis, hay muchas maneras de hacer esos aumentos y disminuciones, ¿vale? Y dependiendo de lo que queramos para nuestra prenda, haremos unas u otros. Y como siempre digo, lo mejor es hacerse una muestra y para pues, la lana que estás utilizando, el grosor de gancho que estás utilizando,
pues probar las diferentes formas de hacer aumentos y disminuciones, a ver cómo queda cada una y ver cuál se adapta mejor a tu proyecto. Voy a traer la otra muestra. Ya tengo aquí la otra muestra. En esta, como os he dicho al principio, lo que había hecho es dejar menos grosor. Era una lana de más o menos 4,5 y estaba utilizando un gancho de 5,5. En esta era de más o menos 2,5 y estoy utilizando un 4,5. Ya veis la diferencia. Este es un calado precioso. Para el que no tenemos que hacer nada, nos queda calado directamente, ya veis. Y este otro es mucho menos calado, ¿vale? Sí que si lo abrimos y queda un poquito calado y se ve más, pues porque el fondo es diferente, pero no queda excesivamente calado. Y si cogiéramos un gancho un poco más pequeño, ¿vale? Todavía nos quedaría menos calado. Como veis, dependiendo del gancho que cojamos, podemos conseguir efectos muy, 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 muy diferentes. Y podemos hacer prendas en las que parece que el punto sea completamente otro punto, ¿vale? Es un punto que parece completamente diferente ese punto. Bueno, quiero que veáis una cosa. ¿Veis esto de que parece que se tuerce? ¿Vale? Es un efecto creado por la lana, que es más elástica. Como veis, en este no pasa porque la lana no es tan elástica. Y por cómo está hecho el punto, ¿vale? Como se cogen los puntos al principio y al final, ¿vale? Suele pasar eso. Si os pasa, no penséis que estáis haciendo nada mal. Probablemente sea por la elasticidad de la lana y es algo que se soluciona muy fácil. Solo hay que bloquear la prenda. Tú esto lo mojas, lo dejas secar con unos alfileres, ¿vale? Agarrado así de forma recta y ya no se va a torcer, ¿vale? Y cuando lavéis la prenda, a la hora de secarla, lo mismo, aunque probablemente en cuanto coja peso la prenda y en cuanto la cosáis, si es un jersey o algo así, no vaya a hacer falta ni eso, pero bueno, si bloqueamos siempre podremos pues coserlo mejor y demás. ¿Qué es una bufanda y similares? Pues lo mismo, a la hora de secarla dejáis horizontal, si veis que vuelve a coger mala forma, le ponéis con unos alfileres y listo. No pasa con todas las lanas, ¿eh? Depende de la lana. Ya veis que en cuanto la llevamos a su sitio se queda, que no tiende a tomar de nuevo esa forma. Es algo que pasa sobre todo en muestras pequeñas que no tienen peso, con lanas que tienen mucha elasticidad. Así que no penséis que estáis haciendo algo mal, es algo que pasa con determinados tipos de lanas en puntos como estos que van pues alternando, y sobre todo si no alternamos, entonces sí que se nos tuerce. O sea, si veis que se tuerce y no podéis volver a ponerlo en su sitio, entonces sí que probablemente haya un problema de que en algún sitio no habéis intercalado bien. Pero si habéis intercalado bien, con un bloqueo y probablemente con el simple peso de la prenda, según vayamos avanzando, será suficiente para que no tenga ese efecto. Y ya veis, en lanas como algodones ni siquiera pasa. Bueno, estoy deseando que me contéis en los comentarios qué os parece esto de lo diferente que queda un punto dependiendo de la lana que usemos y lo que subamos el grosor del gancho. Ya veis que parecen puntos completamente diferentes. Os recuerdo, abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón escrito, y no solo eso, sino que podéis comprar los ganchos especiales para Nuking, los ganchos intercambiables con cable. Y también la lana y el resto de materiales que utilizo en los tutoriales. Por aquí ahora os voy a dejar con el enlace a un vídeo que creo que os va a resultar muy interesante si os ha gustado este punto. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.